Hola hermanos, bienvenidos a su canal del hermano José Antonio Herrera. En esta oportunidad él nos dará un tema muy lindo donde vemos la misericordia, la bondad de nuestro papito Dios, que Él siempre nos ama, nos perdona y nos ha redimido. Desde el inicio que Él vino acá para salvarnos, nos muestra su misericordia. Este texto es tan importante donde vemos que no hay ningún pecado tan grande que para Él todo es pequeño y todo se puede convertir en blanco como la nieve. Los dejo con Él. Vamos a iniciar nuestra reflexión basándonos en el texto de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11, el texto de la mujer adúltera. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que él le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante que este texto, en el capítulo 7 que lo precede, comenzaba el capítulo 7, después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Jesús había tenido unas discusiones fuertes y sobre todo sobre el tema del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Eso les había ocasionado tremendas contrariedades con los judíos. Y el capítulo 7 termina y se volvieron cada uno a su casa. Querían matarlo y al final dice: se volvieron cada uno a su casa. ¿Qué quiere decir? Que no encontraron cómo aprenderle, no encontraron cómo capturarle, pero se fueron a su casa para maquinar qué hacer, para tener una idea genial, para aprender a Jesús y poderlo matar. Y aquí es donde surge este episodio de la mujer adúltera. Esta fue la oportunidad que ellos encontraron para poder condenar a Jesús, para poder apresarle. Y comienza el texto diciendo: Mas Jesús se fue al monte de los olivos. Ellos se habían ido a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Ellos se fueron a maquinar cómo lograr caer en la trampa a Jesús, y Jesús se fue al monte de los olivos a orar, a planificar el bien. Ellos se fueron a planificar el mal. Jesús se va a planificar el bien. Y el monte de los olivos era un lugar muy apreciado por Jesús. Ahí es donde él oraba, ahí es donde enseñó el Padre Nuestro, ahí es donde ocurrió la ascensión, ahí es donde él lloró sobre Jerusalén. El monte de los olivos y el Getsemaní, que está al pie del monte de los olivos, eran lugares privilegiados para Jesús. Pues se va al monte de los olivos y allá va a discernir delante de Dios su Padre qué es lo que tiene que hacer. De madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Es curioso que Jesús en esta ocasión casi no duerme. Está preocupado, está discerniendo delante de Dios su Padre cuál es el camino que tiene que hacer. Y de madrugada se va al templo. Y se va al templo a enseñar. Es curioso que la cátedra nueva de Jesús está en el templo, ahí donde está enseñando. Eso es nuevo. Eso no lo hacía. Él lo enseñaba por el camino. Pero ahora se ha posesionado el templo y ahí está enseñando.
el pueblo acudía a él. Esta es otra cosa curiosa. La gente acude al templo, pero aquí está acudiendo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está suplantando al templo. Y eso está ocasionando problemas porque según la mentalidad judía, la gente va al templo para buscar a Dios, pero ahora la gente está yendo al templo para buscar a Jesús. Eso le está creando serios problemas. Y está enseñando, está usurpando algo que no le compete jurídicamente hablando. Solo los escribas y los maestros de la ley, fariseos y saduceos, podían enseñar. Y Jesús no es ningún escriba, no es ningún rabí, y está enseñando, entonces los está desplazando a ellos. Eso no era lo normal, no era lo común. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio. Aquí encontraron ellos la ocasión para buscar cómo hacer caer a Jesús. Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. La acorralan, se la llevan al templo, acorralan a la mujer y van dejando a Jesús acorralado también junto a la mujer. Querían descargar en la mujer toda su furia para poder también tener motivos para prender a Jesús. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Entonces ahí es curioso lo que está pasando. Si esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿dónde está el acompañante? ¿Dónde está el con el que esta mujer estaba acostada? Y luego le dicen: Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Pues ahí hay que recordar la ley. ¿Qué es lo que decía la ley? Si vamos, hay dos textos que son interesantes, tres textos. Un texto que está en el Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Eso dice la ley. Y en Éxodo 20, 17, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es claro para el pueblo judío. Pero hay un texto tomado en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, que dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así desaparecerá de Israel el mal. Entonces ahí está claro que los dos, el hombre y la mujer, tenían que aparecer si fue sorprendido en flagrante adulterio. Pero el hombre no aparece, solo aparece la mujer, le llevan a la mujer. ¿Tú qué dices? Esto era difícil. Si Jesús decía: condénenla según la ley, lo que le hubieran dicho ellos era: y no que ha venido para salvar a los pecadores, pues se contradecía Jesús. Si hubiera dicho Jesús: condénenla, se metía en ese problema. Si decía que no se condenara, estás contra la ley. Y por demás también, si Jesús decía que se condenara a la mujer, él no tenía poder para condenarla. El Imperio Romano era el que daba la ley de condena a muerte. Entonces era difícil, no tenía ninguna escapatoria. Si decía que sí, decía que no, estaba frito Jesús. Estaba en una situación sumamente difícil. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. La pregunta que yo me he hecho siempre es: ¿qué trató de escribir Jesús? ¿Qué escribiría Jesús? Esa pregunta yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué escribiría Jesús? Yo pienso que lo que Jesús estaba escribiendo es parte del texto de Deuteronomio 22, 22, donde dice: tanto el hombre acostado con la mujer casada como la mujer morirán los dos. Jesús está diciendo: ¿y dónde está el hombre? Está escribiendo: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el acompañante de esta mujer? Porque ustedes lo sorprendieron en flagrante adulterio. ¿Por qué dejaron escapar a él y a ella no? Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Jesús ha comenzado a acorralarlos a ellos. Ellos llegaron para acorralar a Jesús. Ellos llegaron para ver de qué acusarle, y ahora ellos son los que han comenzado a ser acusados. Y a Jesús, cuando le escribió con el dedo en la tierra,
ya habrá dicho dónde está el hombre. Aquí ya los comienza a acusar a ellos. Y ahora les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Vamos a ver quién de ustedes es limpio, que tire la primera piedra. Aquí Jesús se está saliendo ya del círculo del acorralamiento y los está poniendo a ellos acorralados. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Otra vez, por segunda vez, Jesús escribe en la tierra. ¿Qué habrá escrito Jesús? Es la otra pregunta que yo me hago siempre. Son 2 veces que Jesús escribe en tierra. Pero la segunda vez tuvo que haber hecho alusión a otro texto de la ley siempre, para poder defenderse. Y el otro texto de la ley tiene que ver con el templo. Yo pienso que la cita de Hechos, capítulo 21, versículos 27 al 31, nos da una explicación de eso. Yo creo que sobre esto Jesús escribe en tierra. Dice así: los judíos venidos de Asia le dieron a Pablo en el templo, revolvieron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes, se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas e intentaban darle muerte. A Pablo lo querían matar por haber introducido un griego al templo, un pagano. Eso estaba condenado, era pena de muerte. Y aquí es donde Jesús se agarra, pienso yo, de esta ley también. ¿Cómo es que ellos han introducido a una mujer pecadora, una mujer impura al templo? También ellos merecen la muerte, según la ley, si se les aplica la ley. Y por eso es que cada uno se va retirando, porque se dan cuenta que están condenados. Cada uno se ha autocondenado, cada uno está autocondenado. No es Jesús que los condena, sino ellos mismos se han condenado. Se iban retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. El círculo de los acusadores ha desaparecido, se ha marchado. Ellos sabían que si seguían discutiendo, ellos eran los que iban a morir. Con esto, ¿qué hace Jesús? Demostrar que los verdaderos compañeros de la adúltera son ellos son los adúlteros. Ellos son los que tienen que morir. Si la mujer muere, tienen que morir ellos también apedreados, porque han cometido una profanación del templo. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Aquella mujer comenzó a levantarse también, estaba postrada. Jesús la comienza a levantar y dice: ¿nadie te ha condenado? Ella responde: nadie, Señor. Aquella mujer encontró la vida, aquella mujer encontró la paz. Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Ojo, Jesús no se hace del ojo pacho. Le dice: lo que has cometido es un adulterio, es malo, no peques más. Cuidado, has encontrado la vida, has encontrado la salvación, has encontrado la alegría. Yo no te retengo como te retenían los demás. Yo te libero, yo te devuelvo a la vida. Aferrate a la vida y en la vida vivir esta nueva etapa. No te condeno, vete y no peques más. Aquella mujer encontró la salvación en un hombre que la amó como nunca había sido amada en su vida. Excelente mensaje que nos dice que nosotros también podemos ser perdonados por Jesús. Pero, ojo, la palabra que decía aquí el hermano Antonio Herrera: vete y no peques más.